El siguiente incidente dejará una profunda marca en Gandhi. De viaje en tren hacia Pretoria, con un billete de primera, el revisor le deja de forma violenta con las maletas en el andén, a petición de un pasajero blanco racista que se niega a compartir el vagón con un indio. Prohibido a los indios viajar en primera o segunda clase. La primera noche que pasa en Sudáfrica, coge el tren y se instala en un vagón de primera clase. Se olvida por completo de que estos vagones estaban prohibidos a los hombres de color. Al parar en una estación, le hacen saber que debe pasar a los vagones de tercera clase, a lo que se niega, por lo que le expulsan del tren y le dejan tirado con su equipaje en el andén. Pasará la noche en la sala de espera de la estación y se dirá: o acepto esta humillación impuesta por el poder blanco y me resigno, o no la acepto y me resisto. Acabará decidiendo resistirse. Afirmará que aquella noche se convirtió en un resistente. La mezcolanza racial en Sudáfrica era imposible. Damas europeas. En este periodo es cuando Gandhi intercambia correspondencia con León Tolstoy. Todo ocurrió por casualidad. Alguien le da el texto "El reino de Dios está en vosotros", y a partir de ahí tiene la audacia, como él mismo afirma, de escribir a Tolstoy que está en Rusia sin saber si su carta llegará. En ella afirma querer convencerse de que existe otra forma de resistencia que no sea la violencia. Tolstoy le responde y le cuenta cómo resiste él al fundamento mismo de la guerra, a la tragedia de la muerte de todos estos jóvenes y al desconcierto de las familias. Desde el momento en que recibe la carta de Tolstoy, Gandhi afirma estar seguro de que la no violencia es el mejor método de resistencia a toda forma de totalitarismo e injusticia. Resulta asombroso ver a estos dos sabios intercambiar sus pensamientos. Estaban de acuerdo en lo fundamental. Diría también que Tolstoy no era un hombre de acción. No organizó la resistencia contra la sociedad de los zares. Gandhi fue un paso más allá en la organización colectiva de la acción no violenta. Tolstoy no utilizaba la expresión de no violencia. En aquel momento ni siquiera el propio Gandhi la utilizaba. Aplicación de la doctrina Gandhi. Lo que ganes con la violencia, una violencia mayor te lo arrebatará. Gandhi. Se establece la doctrina Gandhi, organizada en varios puntos, todos ellos basados en la absoluta no violencia. Advertencia previa a las autoridades para no ser acusado de coger al adversario por sorpresa. Advertencia a los medios para que cubran el acontecimiento y le den una gran repercusión. Tenía un increíble sentido de la comunicación y del contacto con los periodistas. Supo hacer que periodistas de todo el mundo se interesaran por su acción. Rechazo a acatar todo acto injusto o discriminatorio. Aceptación sin respuesta de malos tratos. Gandhi creó en 1915 un ashram. Esta palabra de origen sánscrito designa un lugar apartado en el que se reciben enseñanzas y donde todo el mundo es aceptado. La alimentación es vegetariana, se practica yoga y la vida comunitaria combina el reparto de las tareas cotidianas con la introspección espiritual. El 4 de febrero de 1916, su discurso durante la inauguración de la Universidad Hindú de Benarés causa sensación. Pide el abandono del inglés como lengua oficial, desarrolla sus ideas para la autonomía de la India, recomienda hacer un esfuerzo con los problemas de higiene y aconseja encarecidamente repartir las riquezas. Ese mismo año Gandhi conoce al que será su fiel compañero de lucha en el seno del Congreso durante los siguientes 30 años, Jawaharlal Nehru. Poco después parte hacia Bihar, una provincia del nordeste de la India, para tratar de encontrar una solución a la miseria de los cultivadores de índigo.
Hay que destacar que allí también el colonialismo británico, tan cruel como el resto de los colonialismos, quiso hundir y destruir la artesanía textil de la India. No olvidemos que la India producía uno de los tejidos más bellos del mundo. Al mismo tiempo, Inglaterra quería importar sus tejidos simplemente para su propio beneficio. De modo que Gandhi llevó a cabo dos acciones. Por un lado, quiso boicotear el tejido británico, llegando incluso a organizar hogueras en la plaza pública con el tejido británico, algo que no agradaba demasiado a Tagore. Y a su vez, con relación a su programa de no cooperación, quiso organizar lo que él llamó un programa constructivo. Para Gandhi, una campaña de acción no violenta debía tener dos pilares para estar equilibrada. Por un lado, un programa de no cooperación, es decir, el rechazo indio a cooperar con el sistema colonial británico. Y por otro lado, un programa constructivo a través del cual los propios indios levantarían la sociedad que desearan en pos de la independencia. Boicoteó entonces el tejido británico y pidió a los indios que reorganizaran en cada aldea al artesanado textil. Para él se trataba de reconquistar la autonomía económica y a partir de ahí la autonomía política. Dicho de otra manera, aunque tiene una significación más antigua en la bandera india, la rueca no simboliza el rechazo de la técnica, sino la voluntad de una verdadera autonomía económica y política para los indios. Gandhi ayuda a los afectados por la sequía en el distrito de Kerra y defiende la causa de los trabajadores textiles que inician una huelga para protestar por unos salarios absurdamente bajos. Aunque el movimiento languidece, añade una nueva arma a su arsenal no violento, la huelga de hambre. 3 días más tarde, se firma un acuerdo entre los patrones de las hilanderías y los obreros. Su notoriedad es inmensa y la prensa extranjera comienza a seguir sus acciones. He visto artículos enteros en primera página que hablaban de la acción de Gandhi. Es obvio que mediante sus contactos con los periodistas, y ya entonces había algo de radio, supo no solo movilizar a la opinión pública india, sino también a la opinión pública internacional para lograr que se hablara de su acción. Supo comprender que la fuerza de la opinión pública sería decisiva. 1918. La Primera Guerra Mundial toca a su fin. Gandhi, aún unido al imperio, se embarca en una campaña de reclutamiento de soldados indios para combatir en Europa. Su esperanza, recibir de los ingleses una respuesta favorable a la independencia. Esta decisión contradictoria para un no violento no se entiende ni se acepta. El periodo de entreguerras. En 1919, a pesar del compromiso de más de 1 millón de indios, las promesas de autonomía no se cumplen. Peor aún, se aprueban las leyes Rowlatt, que suspenden los derechos civiles de los indios. Es una humillación y un shock para Gandhi. En respuesta, organiza una jornada de Hartal, un cese temporal de actividad, utilizada en época de duelo en general y como herramienta de protesta. Toda la India se detiene. El éxito es colosal pero incontrolable y acaba desencadenando un drama en Amritsar, en el Punjab. Se produce una insurrección, se agrede a los ingleses y se queman edificios. El 13 de abril, una multitud se reúne en un parque cercado por altos muros con ocasión de una festividad hindú. El general inglés Dyer, recién llegado de Europa, bloquea las salidas y ordena disparar. Incapaces de huir, 379 hombres, mujeres y niños son abatidos. Los heridos superarán el 1.000.000. Al organizar esta acción no violenta, nadie podía sospechar que un capitán del ejército británico tomaría la decisión, lógicamente por su cuenta y riesgo, de enfrentarse a los manifestantes, rodeándolos en un anfiteatro bastante grande además. Fue dramático para Gandhi, por supuesto, porque se sentía responsable y sobre todo porque se planteó que quizás las estrategias no eran las adecuadas. El general Dyer, responsable de la masacre, es relevado de sus funciones y enviado a Londres. La comisión de investigación calificará el suceso de error de juicio, imponiéndole una sanción leve.
Este acontecimiento destruye la confianza en los británicos de Gandhi, que bascula definitivamente hacia la independencia. Crea 2 diarios publicados en inglés, pero también disponibles en hindi, para la difusión de sus ideas y de su concepto de no violencia. La joven India y Navajiran, la nueva vía. En respuesta a la masacre, lanza una gran campaña de no cooperación civil basada en varios puntos. Abandono de los tribunales ingleses por parte de los abogados indios. Retirada de los alumnos indios de los colegios ingleses. Abandono de todos los cargos de funcionarios y boicot a todos los productos ingleses. Gandhi adopta una vestimenta que no abandonará jamás. Un simple taparrabos de algodón blanco, complementado con un accesorio que adquirirá una importancia considerable, su rueca. Gandhi explica que, gracias a este sencillo aparato utilizado por todos y para todo, están en condiciones de tejer sus propias ropas y progresar hacia la autonomía. Es muy importante reflexionar sobre la significación de la rueca. Se debe en gran medida al hecho de que Gandhi pedía a sus discípulos que hilaran algodón todos los días, y él mismo se obligaba a hacerlo. Se ha ironizado un poco en torno a la rueca de Gandhi, afirmando que era en cierta manera el símbolo del rechazo de la ciencia, la técnica y la industria. Sin embargo, la rueca era para Gandhi un arma económica y política. La rueca o chakra en hindi, fuerte símbolo de los años de lucha, figurará además en la primera bandera de la India independiente, que será izada de manera simbólica en el Congreso de Lahore. En diciembre de 1924, Gandhi es elegido líder del Partido del Congreso Indio. A finales de 1925, agotado, acepta tomarse un año de reposo y deja la dirección del Congreso a su amiga y escritora, Sarojini Naidu. De nuevo, una decisión sorprendente. En 1927, Gandhi retoma su actividad con reuniones a las que acuden más de 200.000 personas. A finales de año, el virrey convoca a los dirigentes del Partido del Congreso a una comisión de conciliación. La comisión Simon, compuesta por blancos, es boicoteada por los dirigentes indios desde su llegada. Sin embargo, ¿cómo debían orquestar la marcha hacia la independencia? ¿Qué acción debían adoptar? ¿Cómo le darían repercusión? Una vez más, Gandhi da con la solución: la sal. La marcha de la sal. A finales de 1929, debido al rechazo de Inglaterra a entablar verdaderas negociaciones, el Congreso Indio se reúne y decide exigir la independencia completa e inmediata. Para ello, el Congreso le pide a Gandhi que organice una campaña de desobediencia civil. Gandhi reflexiona durante varias semanas para dar con la ley que pedirá a los indios que desobedezcan. No era posible desobedecer todas las leyes, por lo que Gandhi decide desobedecer la ley sobre la sal. ¿Qué era esta ley sobre la sal? Era una ley mediante la cual el gobierno británico tenía el monopolio de la sal. Es decir, hacía pagar un impuesto, un gravamen, a los campesinos más pobres de la India por poder echar sal a su propia comida. Gravar la sal equivalía a tener el control de la alimentación y prácticamente de toda la población. A Gandhi le parecía escandaloso que el Imperio Británico grabara algo indispensable para la salud. No hay que obviar que la India está rodeada de agua salada. Los indios no habían esperado a que los ingleses inventaran la sal, y Gandhi contaba con eso. Este impuesto que debía pagar el conjunto de los indios a Inglaterra por echar sal a su comida era el símbolo mismo de la injusticia. Gandhi deja su ashram de Sabarmati en Ahmedabad, en el noroeste de la India, y recorre cientos de kilómetros para llegar hasta el océano. El 12 de marzo de 1930, 68 caminantes inician un recorrido de más de 400 kilómetros hasta la playa de Dundee. La noticia se extiende y un ambiente de fiesta los recibe en cada aldea. El 5 de abril son varios millares los que esperan junto al mar.
Esa tarde, durante una entrevista, Gandhi pide la simpatía del mundo en esta lucha de la justicia contra la fuerza. La noche transcurre entre rezos y de madrugada Gandhi se adentra en el mar, se da un baño ritual, vuelve a la playa y recoge simbólicamente un puñado de sal. Gandhi dijo: podrán destrozar el puño que sostiene esta sal, pero la sal no será devuelta. A partir de este momento pide a los indios y a las indias que fabriquen y comercialicen ilegalmente la sal. Esta insurrección pacífica tiene lugar en toda la India, y el virrey comienza a inquietarse, porque se da cuenta de que Gandhi se está convirtiendo en virrey de la India sin corona, precisamente gracias al prestigio que adquiere entre las masas al desafiar tan abiertamente al Imperio Británico. Su gesto es imitado por toda la India como símbolo de desobediencia civil. Decenas de miles de indios, incluido Gandhi, son encarcelados. Pero la réplica ya estaba en marcha. El 21 de mayo de 1930, 2.500 voluntarios asaltan de forma pacífica los depósitos de sal de Dharasana, en una demostración perfecta de no violencia. Durante varios días avanzan en fila y son apaleados por los guardias del depósito, sin mover un brazo por defenderse. Cuando ya no quedan hombres, las mujeres toman el relevo. Los heridos, algunos graves, se cuentan por cientos. Esta escena de represión salvaje, cubierta por el periodista inglés Webb Miller, es fielmente relatada en periódicos de todo el mundo. El autor Tagore escribe: Europa ha perdido definitivamente su prestigio en Asia. Ya no se la considera la defensora de la justicia, sino la explotadora que viene de fuera. Gandhi, que no tardó en ser liberado, obtiene la abolición del impuesto sobre la sal y la liberación de los presos. A continuación viaja a Londres como representante oficial del Congreso, el partido mayoritario de la India. La conferencia que tiene lugar resulta un fracaso, ya que los británicos se aprovechan de las divisiones étnicas y religiosas. El viaje a Inglaterra brinda a Gandhi la ocasión de entablar contacto con los ingleses. Allí se reúne no solo con el rey Jorge VI, Charles Chaplin y George Bernard Shaw, sino también con las trabajadoras textiles de Lancashire, unas de las grandes afectadas por el boicot indio. El carisma, la simplicidad y la gentileza de Gandhi consiguen engatusar a estas mujeres. De regreso a la India, los británicos tratan de implantar electorados separados para permitir a los intocables votar por separado del resto de las castas. Gandhi se opone, ya que dividiría aún más a su pueblo. Se alcanza un acuerdo, simplemente se reserva un número determinado de escaños a los intocables. Gandhi, a punto de morir, cesa su huelga de hambre. Más tarde crea el semanario Harijan, Los Hijos de Dios, término con el que designa a los intocables. En 1934, Mohammed Ali Jinnah se convierte en presidente de la Liga Musulmana de la India y trata de reagrupar a todos los musulmanes bajo su estandarte, declarándose favorable a la creación de un Estado independiente. Trata de convencer a los miembros musulmanes del Partido del Congreso, describiéndoles una situación dramática en la que estarían en minoría en un futuro Estado indio. Jinnah mantiene a pesar de todo su voluntad de organizar a la comunidad musulmana de manera autónoma. Las relaciones entre Jinnah y Gandhi fueron difíciles. Gandhi se esforzará en la medida de lo posible porque haya un acuerdo con Jinnah. Sin embargo, en el momento de decidirse la independencia, Mountbatten llega a la India y se encuentra con la intransigencia de Jinnah, que desea taxativamente un Estado según los criterios del Islam, lo que desembocará en la creación de dos Pakistanes. Sin embargo, el Partido del Congreso obtiene una gran victoria en las elecciones de 1936. Jinnah negocia unilateralmente con los ingleses la creación de un Estado separado. Gandhi tratará en vano de que comparta su visión de un Estado unificado. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania y el virrey arrastra a la India a la guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial. Gandhi, fiel a sus convicciones, se niega a implicarse en el esfuerzo bélico, pero promete no poner trabas. Por el contrario, Jinnah propone el apoyo incondicional de los musulmanes a cambio de la promesa de la creación de un Estado musulmán independiente al término de la guerra. La Liga Musulmana, creada en 1906, defiende la tesis de que las minorías musulmanas no son una comunidad minoritaria, sino una nación en sí misma. Gandhi no tarda en ser dejado de lado por las altas instancias del Partido del Congreso, que piensan, al igual que Jinnah, que ha llegado el momento de combatir a cambio de la independencia. Gandhi se niega a participar y el castigo no se hace esperar. En 1941, más de 400 miembros del Congreso y cerca de 25.000 personas son detenidos y encarcelados. La Liga Musulmana aprovecha la situación para ejercer en las provincias de minoría musulmana una influencia considerable gracias al carisma de su líder, Jinnah. A principios de 1942, el victorioso ejército japonés se encuentra a las puertas de la India. Los estadounidenses piden a Churchill que busque un compromiso con su colonia para que se involucre por completo en la guerra. Ante el avance japonés, Gandhi cree que los ingleses cederán por fin. Tendrán la ayuda de los indios, pero a cambio de la independencia. No cuenta con la intransigencia de Churchill, que se niega a cualquier compromiso. Las negociaciones llegan a un punto muerto. En agosto de 1942, Gandhi presenta una célebre moción que será aprobada por el Congreso con el título de Quit India, salid de la India. Quiere decir, dejadnos tranquilos. Queríamos que los británicos nos dejaran tranquilos. No podían decidir lo que podían darnos. Siempre tenían dudas sobre si darnos esto o lo otro. Quedaban muchas preguntas en el aire y nosotros les decíamos, marchaos, marchaos. Al final surgió un movimiento de desobediencia civil. El pueblo desobedecía la ley. Se quemaban los bienes procedentes del extranjero. Se quemaba todo. La gente rasgaba la ropa y la quemaba en plena calle. La gente ya no obedecía a la policía ni a la ley. No obedecía a nadie. Coged lo que queráis, pero ¿qué nos dejáis a nosotros? Os pido firmemente, por vuestro honor, por el respeto a vuestra tradición inglesa y a vuestra tradición religiosa, que simplemente os vayáis de la India de una vez por todas y nos dejéis ocuparnos de nuestro propio país. Tenéis que iros. Tenéis que marcharos de la India. Tenéis que iros ahora. Fue justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, por lo que todo ocurrió al mismo tiempo. Después de que este movimiento se pusiera en marcha, los británicos permanecieron en la India hasta 1947 a causa de la guerra. Los británicos le pidieron a Gandhi que les ayudara en la guerra mundial, ya que debían hacer frente a un enemigo muy poderoso y maligno. Gandhi aceptó, por lo que las fuerzas del ejército indio tomaron parte en esta guerra. Gandhi y sus partidarios no tardan en ser detenidos. Las manifestaciones pacíficas, satyagraha, se transforman en sangrientos motines que causan más de 10.000 muertos. Acusado de ser responsable de los disturbios, Gandhi inicia un nuevo ayuno y pone a prueba el aguante de los ingleses. En este contexto, el anuncio de la muerte en prisión de Kasturba, su mujer y compañera de lucha desde hace 62 años, supone para Gandhi un gran dolor. En septiembre de 1944, Gandhi pasa 3 semanas con Jinnah para intentar una última vez que acepte el principio de una India independiente y unida. Jinnah se siente en una posición de fuerza y no quiere escuchar nada. Al término de la Segunda Guerra Mundial. Con la capitulación de Japón el 2 de septiembre de 1945, finaliza la Segunda.
Nacido en 1870, es el general a cargo de las fuerzas opuestas a los ingleses durante la Segunda Guerra de los Bóeres, entre 1899 y 1902. En 1902 se lanza a la política y participa en la creación de la Unión Sudafricana, dominio del Imperio Británico desde 1910. Vinculado a la supremacía blanca, es el principal adversario de Gandhi. Al final, conquistado por el carisma y la honestidad de este, acepta una resolución pacífica de los problemas de los indios. Gandhi le ofrecerá como regalo sus sandalias y el general las conservará como un preciado recuerdo. Primer ministro de la Unión Sudafricana en 1919. Nace en 1889 en Allahabad, India. Después de estudiar Derecho en Inglaterra, vuelve a la India en 1912 y toma parte activa en el movimiento nacionalista indio. Discípulo de Gandhi, ingresa en el Partido del Congreso y se convierte en una de las principales figuras de la lucha por la independencia y un opositor reconocido de los británicos. En 1946 se convierte en jefe del gobierno provisional de la India y tras la independencia en primer ministro. Nehru es una persona digna de admiración y muy apegada a Gandhi, ya que vive con él. Es en cierto modo su brazo derecho. Aunque tiene una concepción diferente de la organización de la sociedad. Es interesante estudiar la relación entre Nehru y Gandhi, dos hombres de culturas diferentes pero que se tienen un gran aprecio y que mantienen un gran diálogo. Creo que Nehru era más valiente en la lucha por la independencia y apoyaba por completo la estrategia no violenta de Gandhi. Es cierto que posteriormente se convirtió en jefe del gobierno y tendió ligeramente a reproducir el modelo de Estado occidental, del que tanto desconfiaba Gandhi. Es uno de los principales protagonistas de la Conferencia de Bandung en 1955 y se erige como líder del neutralismo, negándose a tomar partido por uno u otro bloque. Su hija, Indira Gandhi, que simplemente compartía nombre con Mahatma, se convertirá en presidenta del Partido del Congreso en 1959 y en primera ministra de la India en 1966. Será asesinada por dos de sus guardaespaldas sijes en julio de 1984. Nace en 1876 en Karachi, primera capital del futuro Pakistán, pero tan solo una gran ciudad de provincias de la India en la época. En 1906, los musulmanes de Bengala crean la Liga Musulmana en un intento por salvaguardar los derechos de la minoría musulmana de la India. Jinnah se adhiere de inmediato. El Congreso Indio y la Liga Musulmana lucharán codo con codo en todos los combates de entreguerras. En 1934 asume la dirección del Partido de la Liga Musulmana y reclama de inmediato la creación de un Estado musulmán. Su intransigencia ante las demandas de Gandhi de no separarse de la India posibilitará la creación de un Estado musulmán independiente. En 1947 es nombrado primer gobernador general de Pakistán y morirá cumplido su sueño 11 meses después. Sentía una profunda admiración por Gandhi, pero estaba convencido de que era imposible que los musulmanes pudieran vivir en paz en una India unificada. El porcentaje de hindúes era mucho mayor y siempre había problemas religiosos. Por desgracia, Jinnah fue el causante de la escisión entre los musulmanes y los hindúes, al no permitir la unidad que ansiaba Gandhi. Líder del Partido Conservador Inglés, es nombrado primer ministro en mayo de 1940. Es uno de los adversarios más feroces de la independencia de la India. Denomina a Gandhi el fakir o el viejo farsante. En 1942 pronuncia esta célebre frase: "No me he convertido en primer ministro del rey para presidir la liquidación del Imperio Británico". Será derrotado en las elecciones de 1945 por Clement Attlee, líder del Partido Laborista y más favorable a la independencia de la India. Miembro de la familia real inglesa de los Windsor, nace en 1900.
Combatiente en Asia, recibe en 1945 la capitulación de las fuerzas japonesas de Saigón. En 1947, la corona lo nombrará último virrey de la India para dirigir el proceso de independencia de dicho país. Favorable a las tesis de una India independiente pero unida, tratará en vano de luchar junto a Gandhi para impedir la partición de la India que reclama Jinnah. En 1948 dirigirá la retirada definitiva de las tropas británicas. Desde ese momento, la India será libre e independiente. Es hora de hacer balance. Para la población, la partición es una catástrofe. Cerca de 7 millones de musulmanes abandonan la India por temor a represalias religiosas. 10 millones de hindúes huyen del Pakistán recién creado. 80 millones de musulmanes permanecerán en la India con la esperanza de continuar viviendo como antes. Este éxodo genera millones de refugiados que viven en una gran precariedad y en condiciones higiénicas catastróficas. Las revueltas, las enfermedades y el hambre provocan más de 500.000 víctimas en un mes. El mensaje de no violencia de Gandhi cae en el olvido. El país está al borde del caos. Consecuencias políticas. Con Nehru, la India se orienta hacia una política de neutralidad frente a los grandes bloques rusos y estadounidenses. Se niega a tomar partido y se convertirá, junto con Nasser, en uno de los jefes de filas de los países no alineados. En 1947, la India se separa en dos. Pakistán se compone de dos territorios separados por 1.700 kilómetros con la India en medio. Será el germen de varios conflictos armados en décadas venideras. Aunque los futuros dirigentes de la India se han encomendado a la ideología de Gandhi, la idea de una India no violenta murió con Gandhi, en Delhi, el 31 de enero de 1948. Primero te ignoran, luego se burlan de ti, después luchan contra ti y al final ganas tú. Gandhi. Apuntes. La India de Gandhi. Gandhi nace en 1869 en la pequeña ciudad de Porbandar. Se casa con Kasturba en 1882. Al finalizar sus estudios de Derecho, se colegia en Londres en 1891. Tras el fracaso de su despacho de abogados, parte hacia Sudáfrica y funda el Congreso Indio de Natal, donde gana sus primeras batallas jurídicas. En 1897 lanza su primera campaña de desobediencia civil contra la Black Act. Tras enfrentarse al racismo y la discriminación, la doctrina Gandhi de la no violencia va tomando forma. En 1904 funda su primer ashram, donde se admite a los intocables. En 1913 participa en la gran huelga de los mineros contra las leyes sobre el matrimonio y por el derecho a voto de los indios. En 1914, las negociaciones entabladas con el general Smuts desembocan en el reconocimiento de nuevos derechos para los indios. Gandhi ha ganado su combate en Sudáfrica y su método de trabajo está ahora contrastado. En 1915 decide volver a la India y recorrer el país. En Benares, en 1916, Gandhi hace pública su lucha contra la intocabilidad. De 1925 a 1928 viaja por toda la India, su prestigio es inmenso. En 1928 tiene lugar el boicot a la Comisión Simon. El Congreso Indio reclama por primera vez la independencia. Gandhi inicia en 1930 la Marcha de la Sal. Es un éxito total. Su adversario político, Jinnah, líder de la Liga Musulmana, evoca por primera vez un Estado musulmán. En 1939, los ingleses obligan a la India a entrar en guerra. Jinnah decide combatir junto a los ingleses, pero no Gandhi, que se niega a cooperar. En 1942, los japoneses se encuentran a las puertas de la India. Gandhi lanza su célebre resolución, Quit India, y es detenido de nuevo. El fracaso de las conversaciones con los ingleses en 1945 y la derrota de Churchill en las elecciones frente a Clement Attlee, favorable a la independencia, permiten a Mountbatten convertirse en virrey de la India. Mountbatten ordena la partición de la India en 1946. Pakistán será independiente y el país se divide en dos. Nehru es nombrado primer ministro de la India independiente.
La violencia causa estragos. Gandhi ayuna hasta el agotamiento para tratar de detener los disturbios. Tiene lugar el milagro de Calcuta. Los combates cesan. El 30 de enero de 1948, Gandhi es asesinado por un extremista hindú, pero su mensaje no muere con él. Otras personas tomarán el relevo en el futuro.